aquí un detalle. Ok, ¿Otra vez? entonces, sí, me faltó darle grabar. Tenemos que, ya habíamos dicho que es el tema de la separación de Texas. Y bueno, ya estás viendo ahora sí la otra diapositiva, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, le voy a ir pasando y me vas a ir diciendo si las estás viendo. Sí. 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 Ah, muy bien. Sí. Bueno, entonces Sí. iniciamos desde aquí ahora sí. Ponemos silencio para aprovechar este tiempo porque nos falta también formación. Les había comentado que al hablar de la separación de Texas, hablaríamos también de lo que es la guerra de Texas. Les estaba indicando que hubo también una revolución de Texas, así como la revolución mexicana que tuvo ese nombre, pero en este caso fue la revolución de Texas o la guerra de la independencia de Texas, que fue un conflicto que tuvo una duración desde el día 2 de octubre de 1835 al 21 de abril de 1836. Imagínate cuánto tiempo fue que Texas estuvo en guerra. Entonces, esta guerra se refirió a un conflicto que hubo entre México y la provincia de Texas, que pertenecía al estado de Coahuila y Texas. Les comentaba de un hombre de negocios llamado Moses Austin en 1819, quien diseñó un proyecto para atraer colonos estadounidenses a la región, lo cual teniendo como resultado es que le ayudaría a la corona española a desarrollar toda esa área. Las causas de esta revolución, de acuerdo al plan de Iguala, fue la esclavitud, que quedó ya totalmente excluida en México, pero eso no impidió que fuera una práctica generalizada. Austin, que es lo que acabamos de comentar, tenía el derecho de llevar a Texas a nuevos colonos o nuevos habitantes y gobernar sobre ellos mismos. Entonces, muchos inmigrantes ilegales llegaron desde Estados Unidos y se mezclaron con los colonos. Estados Unidos había hecho varias ofertas por el territorio de Texas. Entonces, la verdadera causa de esta independencia fue el hecho de que la Constitución de 1824 y su sucesora de las 7 leyes prohibían la esclavitud. ¿Vale? Las consecuencias de esto es que otros factores también provocaron que los tejanos se levantaran en armas, obviamente porque había aquí una inconformidad, y se levantaron en armas contra Santa Anna. Tras varias batallas con Sam Houston, Santa Anna fue apresado en San Jacinto. Ahí es donde los mexicanos fueron tomados por sorpresa y no pudieron reponerse. Entonces, lo que provocó aquí fue que Houston, bueno, le obligó, como comenta aquí, bueno, como dice aquí la información, Houston le obligó a firmar los tratados de Guadalupe Hidalgo que reconocían la independencia de Texas. Hubo una intervención posterior, bueno, hubo una intervención francesa o guerra de los pasteles. ¿Alguien de ustedes ha escuchado algo acerca de esta guerra de los pasteles? No. ¿Nadie? Bueno, tenemos aquí una información general, donde nos dice que la Guerra de los Pasteles también fue conocida como la primera intervención francesa en México y fue el primer conflicto entre México y Francia. Esta Guerra de los Pasteles tuvo una duración del 16 de abril de 1838 hasta el 9 de marzo de 1839. Entonces, en 1827 se había celebrado un convenio con Francia bajo el nombre de Declaraciones Provisionales, donde en este convenio ellos afirmaban relaciones entre ambos países. Por lo tanto, fue que Francia reconoció en 1830 esta independencia.
¿vale? Entonces, a través del barón de Faudis, que fue un embajador francés, los comerciantes franceses avecinados en México enviaron una serie de reclamaciones que fueron recibidas en París. Entre estas reclamaciones se encontraba la del señor Remontel, que era el dueño de un restaurante de Tacubaya, donde, bueno, según la historia es que algunos oficiales del presidente de Santana en 1832 se habían comido unos pasteles sin pagar la cuenta de eso que consumieron, por lo cual pues se les exigía que dieran el pago de lo que habían consumido. Entonces, muy a lo mejor insignificante aparentemente podría ser que como por unos pasteles fue un problema, pero realmente ese fue el motivo a lo que el pueblo mexicano identificó como, identifica a esa guerra con Francia, y por eso se le puso el nombre de la guerra de los pasteles, porque acuérdate que fueron a consumir pero no lo quisieron pagar. Entonces, también lo que tuvo un realce en esa época fue que un ciudadano francés visitó Tampico, que se encuentra en el estado de Tamaulipas. Entonces, lamentablemente ahí pues lo fusilaron, y ya teniendo ese antecedente de la guerra de los pasteles, más haber francés, fueron unas situaciones que generaron mucha tensión entre esos dos países. Entonces, hubo una intervención estadounidense, como lo tenemos aquí. La primera intervención estadounidense en México fue un conflicto bélico que enfrentó a México y a Estados Unidos entre 1846 y 1848. También fue llamada la Guerra México-Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos se le conoce como la Guerra Mexicana. En México se le llama bueno, no se ve bien por la imagen, pero se llama la intervención estadounidense. Maestra, ¿son de los que no sabemos o son del diccionario? No, chicos, de lo que ustedes tocan. Perdón, creí que alguien estaba opinando aquí. Por eso les comento que hay que apagar sus micrófonos para que no haya una confusión. Tenemos que este conflicto armado se inició por las pretensiones expansionistas de la relativamente joven nación americana, cuyo primer paso fue la creación de la República de Texas, a la que el gobierno mexicano le consideró un territorio rebelde que podrían reconquistar sobre una parte del territorio que fue de Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo México. Estos estados los ubicamos al norte en la zona norte de la República, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua y bueno. Entonces, este hecho sumado a la demanda de indemnización al gobierno mexicano por los daños causados en Texas durante esta guerra de independencia de este antiguo territorio coahuilense y los intereses estadounidenses en que ellos, acuérdate que tenían ellos un interés por adquirir territorios de Alta California y Nuevo México. Entonces fueron los motivos que provocaron la invasión del territorio de la República Mexicana por parte del ejército estadounidense. Entonces, el conflicto armado se inició cuando el presidente, bueno, James, y bueno, aquí tenemos unos apellidos que se me complican pronunciarlos, quiso preservar el nuevo territorio adquirido a lo que fue la República de Texas, convertirla en el estado de Texas, enviando al ejército estadounidense, el cual tenía que apostarse en la supuesta frontera con México. Entonces tenemos que el presidente estadounidense dio órdenes a sus tropas de traspasar el río de las Nueces hasta llegar al río Bravo. Y tenemos también que Texas, cuando aún era república, había intentado extender su frontera original, que era, bueno,
lo que habíamos comentado del río Nueces, hasta el río Bravo. El río Bravo, bueno, entendemos que son territorios del Estado mexicano bueno, de Tamaulipas, mediante el Tratado de Velasco que había firmado el prisionero general Antonio López de Santana y que no fue reconocido por México. Entonces, después de todo esto, al internarse las tropas estadounidenses en el territorio entre México y Texas, fueron atacadas y así fue como se dio inicio a esta guerra. Entonces, tenemos, Braulio, dejemos de hacer esas figuras en la pantalla, por favor. Tenemos que los territorios de Nuevo México, como son Alta California o Baja California, bueno, podríamos determinar exactamente Baja California Norte y Sur, y los estados de Coahuila, así como Veracruz, Puebla y el Estado de México, fueron los estados o del territorio mexicano que fueron ocupados. A su vez también fueron ocupados los puertos marítimos de otros estados, al aplicarles un bloqueo naval. Entonces el ejército mexicano estaba al mando del general Antonio López de Santana hasta la final ocupación de la capital de la República. Me van a colocar, por favor, cuáles. Dando término a las acciones bélicas, se firmó aquí el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde México reconoció entonces la independencia de la República de Texas y fijaba la frontera de ese estado en el río Bravo, ahí como te aparece en el mapa. Y aceptaba la venta de los territorios de Alta California y Nuevo México a Estados Unidos a cambio de 15 millones de pesos. En ese entonces, silenciamos micrófonos, por favor. Entonces, en ese tiempo, 15 millones de pesos era mucho dinero. Ahora, hoy en día, 15 millones de pesos, o bueno, 15 millones, pues, bueno, a lo mejor sí es mucho, pero ya a comparación de antes, pues es muy poco por eso que hicieron. Entonces, no les pedí un mapa de la República, ¿verdad? No, maestra. Bueno, fíjate lo que vas a hacer. Pero dijo que nos iba a avisar entre la semana. Sí, chicos, una disculpa. Con tantas actividades que andamos realizando ahorita, se me pasó, pero no te preocupes. De todas maneras, vas a conseguir después un mapa de la República con nombres. Y aquí, en estos días, me lo puedes enviar mañana, no, el viernes, dentro de tus fotografías de evidencias, donde aquí tú me vas bueno, la indicación es que tú me vas a identificar cuáles fueron este es el mapa del territorio perdido de México en 1848. Entonces, tú me vas a representar en ese mapa de la República con nombres. Es importante con nombres para que sepas identificar lo que ya platicamos. ¿Cuáles fueron estos territorios perdidos por México en ese año de 1848? Aquí tenemos una simbología, te podrás apoyar de esta imagen después, donde, bueno, las líneas amarillas indican las rutas invasoras. Las líneas punteadas azules son las fronteras de 1846. La color rosa son las fronteras actuales, lo que es una división entre México y Estados Unidos. Todo lo verde es el territorio perdido. Donde tenemos la figura de un cañón son las principales, donde surgieron las principales batallas, y lo rojo son los límites actuales que hay hoy en día con Texas. Entonces, todo eso así como lo ves en la imagen, lo vas a representar
en ese mapa que tú vas a pegar en tu cuaderno al final de las actividades que yo ya te mandé que realizaran. Que saca las cuentas, entonces la ¿Vale? ven que es fregona y el Bien, suegro, ¿tenemos el suegro alguna la duda limita. hasta aquí de lo que van a realizar? No, Miss, ninguna. ¿Alguna duda de lo que acabamos de, bueno, de lo que les acabo de explicar en relación No, a este tema? no, ninguna, ¿Seguro? Miss. Bueno, el día del examen nada de que maestra tengo duda. Maestra, ¿cuándo será el examen? La próxima semana van a ser pequeños exámenes, los que son los exámenes del mes, y les indiqué que a finales de octubre, o sea, este mes, a finales de octubre va a ser el examen de la primera evaluación. Yo les estaré avisando con tiempo. Maestra, Mande. en el mapa tenemos que subrayar con los colores. Sí, así como yo así tal cual estaba en la imagen, así lo van a Maestra. realizar. Gracias, maestra.